Muy buenas noches, un feliz año 2021 para todos. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Vamos a hacer la estructura de Lewis para el ácido fosfórico. Además, vamos a determinar su carga formal e hibridación que tiene el átomo central. A continuación. Primero, para dibujar la estructura de Lewis del ácido fosfórico, debemos conocer la configuración electrónica relacionada a los electrones que se encuentran en la última capa de valencia de los elementos que componen dicho ácido, que serían hidrógeno, fósforo y oxígeno. Vamos a revisar acá. El hidrógeno va a tener una configuración electrónica. Los electrones de la última capa de valencia serían 1s1. Me está indicando un electrón en el orbital s. Tengo un electrón. Ahora voy por los electrones de la última capa de valencia. Para el fósforo va a tener una configuración electrónica de, colocamos el kernel, que sería neón, que me está representando 10 electrones seguido de 3s2, 3p3. Al sumar los electrones de la última capa de valencia serían 2 electrones orbital s más 3 electrones orbital p. Serían 5 electrones en total. Esto quiere decir que el fósforo se encuentra en el grupo 5A de la tabla periódica o también en el grupo 15. Ahora, vamos con el oxígeno. El oxígeno, los electrones de la última capa de valencia serían, colocamos el gas noble kernel, que sería helio, que me representa 2 electrones seguido de 2s2, 2p4. Al contabilizar, al totalizar los electrones de la última capa de valencia serían 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. Me quedarían 6 electrones y estos 6 electrones me dicen que pertenece al grupo 6A de la tabla periódica o el grupo 16. Ya conociendo los electrones que se encuentran en la última capa de valencia de los elementos que componen dicho ácido fosfórico, vamos a proceder a determinar los electrones de valencia. Vamos a colocar acá electrones de valencia, EB. Va a ser igual. El hidrógeno, tengo 3 átomos de hidrógeno. Entonces serían 3 átomos de hidrógeno por un electrón en su última capa de valencia. Más el fósforo tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Colocamos 5 electrones más el oxígeno. Tengo 4 átomos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno por los electrones de la última capa de valencia, que serían 6 electrones. 6 electrones, coloco igual, me quedaría 3 por 1, 3, más 5, más 4 por 6 serían 24, 3 más 5, 8 y 8 más 24 sería igual a 32 electrones de valencia. Estos electrones de valencia serían los electrones que van a estar distribuidos en la estructura de Lewis como electrones libres que se encuentran alrededor de cada elemento y los electrones que forman enlace. Al totalizar todos estos electrones deben dar 32 electrones de valencia. Ahora, a continuación, vamos a hacer la posible estructura de Lewis para el ácido fosfórico. Ok, vamos a proceder a dibujar la posible estructura de Lewis para el ácido fosfórico. Primero vamos a colocar el elemento menos electronegativo del ácido fosfórico. Tengo el elemento electronegativo entre oxígeno y fósforo. El hidrógeno no lo vamos a colocar, ya que el hidrógeno puede aceptar solo 2 electrones a su alrededor, a pesar de que el hidrógeno sea menos electronegativo de los otros elementos. Entonces colocamos el fósforo como átomo central. Vamos a colocar fósforo, colocamos como átomo central, y los oxígenos coloco alrededor
2 oxígeno, 3 oxígeno y 4 oxígeno. Y los hidrógenos, vamos a colocar hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Ahora, ya que tenemos la posible estructura, vamos a colocar enlaces sencillos. Enlaces sencillos sería un solo enlace. Un enlace hidrógeno-oxígeno, un enlace fósforo-oxígeno, un enlace oxígeno-fósforo, fósforo-oxígeno, un enlace oxígeno-hidrógeno, un enlace oxígeno fósforo-oxígeno y un enlace oxígeno e hidrógeno. Vamos a comenzar con el hidrógeno. El hidrógeno puede aceptar hasta 2 electrones en su última capa de valencia. El hidrógeno va a tener una configuración isoelectrónica, la misma cantidad de electrones a la del gas noble helio, que tiene 2 electrones. Por lo tanto, como vemos, el hidrógeno tiene una configuración S1, solo puede aceptar 2 electrones que tiene acá. Ahora, ya tengo 2 electrones, mientras que el oxígeno, como vemos, vamos a completar con electrones libres para que pueda llegar a 8 electrones a su alrededor. Esto quiere decir de que el oxígeno cumpla su octeto. Vemos acá que este oxígeno tiene un enlace hidrógeno-oxígeno y un enlace oxígeno-fósforo. Son enlaces sencillos y que cada enlace tiene 2 electrones. Si contabilizo, me quedaría 2 electrones más 2 serían 4 electrones. Me faltarían para completar 8 electrones que cumple el octeto, serían 4 electrones más. Entonces, colocamos 1, 2, 3, 4 electrones libres. Al contabilizar me quedaría 4 electrones libres, más 2 serían 6, más 2 serían 8 electrones a su alrededor, que por lo tanto el oxígeno cumple el octeto. Ahora reviso el fósforo. El fósforo tiene, cada enlace tiene 2 electrones. 2 electrones, 4 más 2 serían 6 electrones, más 2 serían 8 electrones que a su alrededor. Por lo tanto, el fósforo cumple su octeto. Vamos a revisar el oxígeno-hidrógeno. Acá en este caso va a ser igual que este. Va a tener, para completar 8 electrones, serían 4 electrones libres. Coloco 2 y 2 serían 2, más 2 serían 4, más 2 electrones serían 6 electrones, más 2 serían 8 electrones que tiene a su alrededor, cumpliendo el octeto. Ahora, voy al oxígeno que se encuentra en la parte superior. Tengo 2 electrones acá, por lo tanto debo colocar, me faltarían 6 electrones para completar 8 electrones que tenga este oxígeno a su alrededor. Entonces me quedaría 2, 4, 6 electrones libres más 2 electrones que forman enlace oxígeno-fósforo, serían 8 electrones, cumple su octeto. Ahora voy a este oxígeno, sería lo mismo que este. Serían 2 más 2 serían 4 electrones libres, más 2 serían 6, más 2 serían 8 electrones a su alrededor. Ahora voy a proceder a contabilizar los electrones libres y los electrones que forman enlaces y que estos electrones coincidan con la cantidad que determinamos anteriormente, los 32 electrones de valencia. Reviso acá. Ok, contabilizamos los electrones que forman enlaces. Serían 2, 4, 6, 2 serían 8, 10, más 2 serían 12, más 2 serían 14 electrones que forman enlace. Ahora voy a contabilizar los electrones libres. Serían 14 más 2 serían 16, más 2 serían 18, más 2 serían 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 electrones. Por lo tanto, esta estructura tiene los 32 electrones de valencia que determinamos anteriormente, y estos electrones están distribuidos entre electrones que forman enlaces y electrones libres. Además, vemos de que cada elemento tiene a su alrededor 8 electrones, cumple su octeto, a excepción del hidrógeno que llega a una configuración isoelectrónica a la del gas noble helio, que tiene 2 electrones. Ahora, vamos a comprobar si esta estructura es válida. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante el cálculo de la carga formal. Eso lo vamos a hacer a continuación. Vamos a proceder a determinar la carga formal para el fósforo, oxígeno e hidrógeno respectivamente.
Entonces, este cálculo nos va a ayudar a determinar si esta estructura es válida o no. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal. Me dice, la carga formal va a ser los electrones de la última capa de valencia del elemento que se está determinando dicha carga, menos los electrones libres que tiene a su alrededor, menos un medio de los electrones que forman enlaces en dicho elemento. Vamos a proceder a determinar la carga formal para el fósforo. Entonces, colocamos carga formal, fósforo, va a ser igual, los electrones de la última capa de valencia serían 5 electrones que tiene el fósforo. Coloco 5 electrones que tiene el fósforo en su última capa de valencia, menos los electrones libres. ¿Cuántos electrones libres tiene el fósforo? Vemos que no tiene ninguno, no hay ningún punto acá alrededor del fósforo. Por lo tanto, colocamos 0 electrones, menos un medio de los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlaces? Tengo acá 2, más 2 serían 4, más 2 serían 6, más 2 serían 8 electrones que tiene el fósforo a su alrededor. 8 electrones que forman enlace. Entonces coloco 8, me quedaría 5 electrones menos 8 por 1 es 8, 8 entre 2 es 4. 5 menos 4, porque ya esto es 0, es igual a más 1. Entonces, la carga formal del fósforo sería de más 1. Coloco más 1. Ahora vamos a proceder a determinar la carga formal para el oxígeno. El oxígeno que se encuentra solo, que se encuentra sin enlace con hidrógeno. Entonces, vamos a colocar acá carga formal del oxígeno. Colocamos oxígeno, colocamos asterisco, este oxígeno asterisco, va a ser igual a los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres. Contabilizo los electrones libres que tiene este oxígeno, serían 2, más 2 serían 4, más 2 serían 6 electrones. 6 electrones menos un medio de los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlace acá? Tengo 2 electrones. Entonces multiplico por 2 electrones. Al simplificar, me quedaría 6 menos 6 es 0. Y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Entonces me quedaría menos 1. Por lo tanto, la carga formal para el oxígeno que se encuentra solo va a ser de menos 1. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal para el oxígeno que se encuentra enlazado con el hidrógeno. Entonces colocamos acá carga formal, oxígeno, hidrógeno. Sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres. ¿Cuántos electrones tiene libre? Tengo 2 más 2 serían 4 electrones. 4 electrones menos un medio de los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlaces que están alrededor de este oxígeno? Serían 2 electrones más 2 serían 4 electrones. Coloco 4 electrones. Al simplificar me quedaría 6 menos 4, que sería esto, y 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Entonces, menos 4 menos 2 es igual a 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el oxígeno enlazado con el hidrógeno sería de 0. Entonces, como este oxígeno va a ser igual lo que están del lado derecho y de la parte inferior, va a tener también carga formal de igual a 0. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal para el hidrógeno. Carga formal del hidrógeno sería igual, H va a ser los electrones de la última capa de valencia. El hidrógeno tiene un electrón. Un electrón menos los electrones que se encuentran libres. 0 electrones libres tiene el hidrógeno, menos un medio de los electrones que forman enlace. Tiene 2 electrones. Serían un medio por 2. Me quedaría 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Entonces me quedaría 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, el hidrógeno va a tener carga formal de 0. 0 y 0. Ahora, al totalizar todas las cargas formales sería
Todas las cargas formales serían 0, a excepción del fósforo y el oxígeno que se encuentra solo. Entonces vamos a colocar, sería más 1 menos 1, sería más 1 menos 1 es igual a 0, ya que el ácido fosfórico no tiene ninguna carga. Ahora nos revisamos acá. El fósforo como átomo central me está diciendo de que tiene una carga formal más 1. ¿Qué quiere decir esta carga formal? Esta carga formal me está diciendo de que el fósforo está donando, está cediendo un electrón para formar un enlace. Entonces, acá en este oxígeno, además del electrón que está cediendo para compartir oxígeno, el enlace oxígeno-fósforo, está cediendo un electrón adicional. Esto quiere decir que los dos electrones en este enlace provienen del fósforo. Esto quiere decir de que el enlace que hay acá entre fósforo y oxígeno sería un enlace de tipo dativo, ya que el fósforo está cediendo sus electrones para hacer el enlace oxígeno-fósforo. Entonces colocamos acá, sería dativo. Un enlace dativo, ya que se dio un electrón, y el oxígeno está ganando un electrón, ya que todos sus electrones de la última capa de valencia se encuentran libres, como vemos acá. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿esta estructura es válida? Revisamos de que el fósforo, como tiene una carga formal que es diferente, más 1, es una carga formal diferente a 0, no es una carga neutra, esta carga se puede aminorar, se puede disminuir de una carga más 1 a una carga neutral, una carga de 0. ¿Y cómo se puede aminorar dicha carga? Mediante la adición de enlaces. Se le puede adicionar enlaces a dicho fósforo para poder disminuir esta carga formal de más 1 a una carga formal de 0. Entonces, ahora revisamos qué cantidad de enlaces puede tener el fósforo a su alrededor, además de estos enlaces que ya tiene. Porque el fósforo puede expandir su octeto. ¿Qué significa expandir su octeto? Significa que puede tener una mayor cantidad a 8 electrones a su alrededor, como está en este caso. Entonces, como puede expandir su octeto, ya que el fósforo se encuentra en el período 3 de la tabla periódica, puede utilizar los orbitales o puede utilizar los diferentes subniveles vacíos del orbital 3D para poder aceptar una mayor cantidad de electrones y formar una mayor cantidad de enlaces a su alrededor. Por lo tanto, esta estructura no sería la correcta, ya que se le debe adicionar una mayor cantidad de enlaces. A continuación vamos a ver qué cantidad de enlaces se le puede adicionar a este fósforo. Ahora revisamos qué cantidad de enlaces puede tener el fósforo a su alrededor en esta estructura de Lewis. Como he visto en libros que se le coloca, por ejemplo, dicen que no se le coloca un enlace, se le colocan 2 enlaces, pero no se sabe por qué se coloca ese enlace. ¿Cómo podemos saber la cantidad de enlaces que se le puede adicionar a dicho fósforo en esta estructura de Lewis? Es mediante el diagrama de orbitales. El diagrama de orbitales de la última de los electrones que se encuentran en la última capa de valencia del fósforo, del elemento que se está analizando. Acá yo tengo los electrones de la última capa de valencia del fósforo, que serían 3s2, 2 electrones orbital s, tengo un electrón arriba y un electrón abajo en dicho orbital, y 3 electrones que están distribuidos en los diferentes subniveles px, py y pz, diferente orientación en el espacio del orbital p, que sería 3p3, 3 electrones. ¿Qué va a ocurrir acá? Como el fósforo se encuentra en el orbital 3 de la tabla periódica, tiene disponibilidad de diferentes subniveles, diferentes orientaciones en el espacio, de xy, de yz, de zx, de x menos y cuadrado y de z cuadrado. ¿Qué va a ocurrir con esto? Va a ocurrir de que el fósforo puede expandir su octeto, puede aceptar una mayor cantidad de enlaces, una mayor cantidad de 8 electrones a su alrededor. Entonces, al revisar el diagrama de orbitales en el fósforo, yo puedo migrar o puedo desplazar acá que se encuentra un orbital lleno, ya que los otros subniveles se encuentran semillenos. Yo puedo desplazar
un electrón que se encuentra en orbital 3s2 a un subnivel, esta migración a un subnivel de XY del orbital 3d. ¿Qué me quedaría? Colocamos, coloco 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, coloco 3s, 3p, px, py, pz, este sería 3d, este sería dxy. Me quedaría lo siguiente: tengo un electrón orbital 3s, ya que el otro electrón migró al subnivel de XY. Estos electrones se permanecen igual, el px, py, pz, como vemos acá, semillenos, y tengo un subnivel semilleno adicional que sería el de XY en este caso. ¿Qué va a ocurrir acá? Tengo una mayor cantidad de subniveles u orbitales que se encuentran semillenos, con el fin de poder aceptar una mayor cantidad de electrones que comparten cuando forman enlaces. Por lo tanto, esto aumenta la cantidad de enlaces que puede tener el fósforo. Entonces, al contabilizar, si yo coloco electrones estos electrones provienen de los enlaces oxígeno-fósforo, serían, coloco acá un electrón y un electrón. Al totalizar todos los electrones serían 2, 4, 6, 8 y 10 electrones que puede tener el fósforo a su alrededor. Entonces voy a colocar acá 10 electrones. Estos electrones pueden formar enlace o electrones libres, pero en este caso, como el fósforo vimos acá que tiene electrones de enlace, tiene 2, 4, 6 y 2, serán 8 electrones que tiene a su alrededor. Y acá me está diciendo de que el fósforo puede expandir de 8 electrones a 10 electrones. Esto quiere decir de que puede adicionarse 2 electrones para llegar a esos 10 electrones. Esos 2 electrones sería un enlace. Entonces, reviso dónde yo puedo adicionar dicho enlace. Yo reviso acá el oxígeno que se encuentra solitario, no tiene enlace con oxígeno. Yo puedo tomar un par libre de electrones del oxígeno para formar el enlace. Coloco acá un enlace. ¿Y qué va a ocurrir acá? El enlace que existía anteriormente, enlace dativo, fósforo-oxígeno, ya se va a eliminar, ya que se van a distribuir equitativamente los electrones tanto del fósforo como del oxígeno, como vemos acá, para formar este doble enlace. Ahora, ya como la estructura fósforo-oxígeno tiene doble enlace, las cargas formales tanto del fósforo como de este oxígeno van a cambiar. A continuación vamos a determinar las nuevas cargas formales. Ok, vamos a proceder a determinar las cargas formales tanto el fósforo como el oxígeno, ya que pasó de enlace sencillo, el enlace dativo se elimina, ya no hay enlace dativo, ya esto no sería la carga formal y tampoco esto sería la carga formal, ya que pasó de enlace sencillo a enlace doble. Vamos a revisar la fórmula de la carga formal. Serían los electrones de la última capa de valencia del elemento que se está determinando dicha carga, menos los electrones libres que tiene a su alrededor, menos un medio de los electrones que forman enlace. Comenzamos, vamos a determinar la carga formal del fósforo. Entonces, escribimos carga formal del fósforo, colocamos fósforo entre paréntesis, va a ser igual a ¿cuántos electrones tiene el fósforo en su última capa de valencia? Serían 5 electrones. Coloco 5 electrones menos los electrones libres. Vemos que el fósforo no tiene ningún electrón libre a su alrededor. Sería menos 0, menos un medio de los electrones que forman enlaces. Contabilizo los electrones, cada enlace tiene 2 electrones. 2 más 2 serían 4, más 2 serían 6, más 2 serían 8, más 2 serían 10 electrones a su alrededor. Entonces coloco por 10. Al totalizar me quedaría 5 menos 10 por 1 es 10 y 10 entre 2 es 5. 5 menos 5 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal del fósforo con el doble enlace sería de 0. Y a continuación vamos a determinar la carga formal para el oxígeno con el doble enlace. Entonces coloco carga formal oxígeno
con doble enlace va a ser igual a los electrones de la última capa valencia del oxígeno serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres que tiene a su alrededor. El oxígeno va a tener 2 más 2 serían 4 electrones libres, ya que estos electrones van a formar este enlace. Entonces me quedarían menos 4 electrones libres menos un medio de los electrones que forman enlaces. 4 electrones forman enlace, tengo acá 2 electrones más 2 serían 4 electrones. Coloco por 4. Al totalizar me quedaría, simplificado, me quedaría 6 menos 4 menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2 y menos 4 menos 2 es menos 6 igual a 6 menos 6 es igual a 0. Vemos que la carga formal para el oxígeno con el doble enlace sería de 0 y los elementos que determinamos anteriormente va a tener carga formal de 0. Al totalizar todas las cargas formales sería 0, ya que el ácido fosfórico no tiene ninguna carga. Ahora vemos acá que esta estructura con doble enlace es más estable que la anterior, ya que tenía un enlace sencillo y que el fósforo presentaba un enlace dativo o fósforo-oxígeno, como vimos anteriormente. A continuación vamos a determinar la hibridación que tiene el átomo central, el fósforo, en esta estructura. Ok, ya vimos de que el fósforo puede expandir su octeto. De 8 electrones pasó a 10 electrones que puede tener el fósforo a su alrededor. Estos 10 electrones están representados acá como 5 enlaces. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces que tiene el fósforo a su alrededor. Y que la carga formal disminuyó de una carga formal más 1 a una carga formal de 0. Ahora, revisamos los electrones que tiene el fósforo en su última capa valencia. Vemos acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 electrones que tiene el fósforo en su última capa valencia. Como tiene 5 electrones, revisamos, tiene 5 electrones en su última capa valencia, como indica su configuración electrónica. Ahora, ¿cómo determinamos cuál sería la hibridación que tiene el fósforo en esta estructura de Lewis del ácido fosfórico? Mediante el conteo de los enlaces de tipo sigma, que son enlaces frontales, y los enlaces de tipo pi, que son enlaces laterales. Revisamos acá los enlaces. Acá yo tengo un doble enlace, por lo tanto yo voy a tener un enlace de tipo pi, que sería un enlace lateral, y un enlace frontal de tipo sigma. Acá sería un enlace sencillo, sería un enlace de tipo sigma. Acá enlace sencillo, enlace sigma, y el otro enlace sencillo sería un enlace frontal de tipo sigma. Al totalizar los enlaces de tipo sigma serían 1, 2, 3, 4 enlaces de sigma, 4 enlaces de tipo sigma, y voy a tener un enlace de tipo pi, un enlace lateral de tipo pi. Ahora, estos 4 enlaces de tipo sigma provienen de orbitales híbridos, por lo tanto serían 4 orbitales que se van a hibridar. Ahora me voy a el diagrama de orbitales, los electrones de la última capa valencia del fósforo serían 3s2, 3p3. Como vimos anteriormente, ocurrió una migración de un electrón del orbital 3s a un orbital vacío a un subnivel del orbital 3d vacío para poder expandir su octeto. Entonces voy a colocar acá un electrón, hizo la migración al subnivel de XY en este caso, y me quedaría de esta forma: un electrón, 1, 2, 3, 4. Vemos acá que tengo una mayor cantidad de subniveles que van a estar semillenos, por lo tanto esto tiene como objetivo de poder aceptar una mayor cantidad de electrones y expandir su octeto. Y como vemos de que el fósforo pertenece al periodo 3 de la tabla periódica, puede utilizar los diferentes subniveles del orbital 3D. Ahora, contabilizo los electrones, como me está diciendo de que en este caso puede tener 4 enlaces de tipo sigma, serían 4 orbitales híbridos. Esto quiere decir que serían 4 orbitales de misma forma
de mismo nivel energético, pero diferente orientación en el espacio. Entonces, voy a colocar acá 4 orbitales híbridos, sería, contabilizo, me quedaría 1, 2, 3, 4. Y esta hibridación de 4 orbitales híbridos sería una hibridación del tipo sp3, donde me está indicando de que un orbital S se está mezclando con 3 subniveles del orbital P. Ahora, si coloco los electrones que son provenientes del fósforo, estos electrones para cada orbital híbrido sería 1, 2, tengo 1, 2, 3, 4 electrones. Y los otros 4 electrones provienen de los enlaces frontales de tipo sigma oxígeno-fósforo. Tengo un electrón, un segundo electrón, un tercero y un cuarto electrón, como vemos acá, con una hibridación que va a tener el fósforo de tipo sp3. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el otro subnivel que no se hibridó? El otro subnivel sería el subnivel de XY. Este subnivel de XY sería un orbital puro, sería un orbital sin hibridar, orbital puro. Este orbital puro va a formar un enlace pi con un orbital sin hibridar del oxígeno, como vemos acá en este segundo enlace. Entonces, para formar un enlace de tipo pi, les dejo como tarea de que determinen la hibridación que tiene el oxígeno en el doble enlace y enlace sencillo fósforo-oxígeno. Ya conociendo la hibridación que tiene el átomo central, el fósforo, en el ácido fosfórico, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Si tienes alguna duda o comentario, me lo puedes decir aquí abajo. Chao.